Buenas tardes. Te doy la bienvenida a esta conferencia, cuarta y última de nuestro ciclo de el cambio en coaching. Mi nombre es Isabel Aranda, soy la coordinadora del grupo de psicología coaching del Colegio de la Psicología de Madrid y también vocal de la psicología de trabajo de este colegio. Tengo el enorme orgullo de presentar esta última conferencia que ha sido fruto del trabajo de compañeros, psicólogos expertos en coaching de nuestro grupo de trabajo. Hemos estado investigando sobre si el cambio es posible. La idea inicial era, ¿es posible cambiar? Muchas personas creen que no se cambia, que hay parte que es inamovible del ser humano. Sin embargo, a lo largo de las 3 conferencias anteriores hemos podido plantearnos que el cambio no solamente es posible, sino que es factible, ¿no? que es fácil de conseguir y que además de la mano de un psicólogo coach pues es realmente muy poderoso. Hemos podido ver de la mano de Carmen Quesada el cambio individual y hemos conocido esas posibilidades, si es posible el cambio, en qué medida, qué necesitamos para ello. También hemos conocido cómo se hace el cambio en las organizaciones gracias a Amparo Varas y hemos, por último, conocido qué nos puede frenar el cambio, esas resistencias, ese sistema inmunitario ante el cambio que muchas veces nos impide cambiar. Por último, hoy vamos a tener una conferencia centrada en el cambio precisamente con procesos de psicología coaching. Quiero expresar la diferencia. El coaching para nosotros es un método, así lo define el Consejo de la Psicología de España, un método de trabajo, y en las manos de los psicólogos que están expresamente preparados para ello, que han desarrollado competencias y se han preparado conceptual y técnicamente para ello, pues el cambio es algo realmente que se convierte en una herramienta al servicio del desarrollo de las personas muy, muy poderoso. Hoy tenemos el placer de contar con Catalina Gómez Arismendi. Ella también es miembro, claro, de nuestro grupo de trabajo, psicóloga experta en coaching, y ella también es psicoterapeuta integrativa. Si hay algo que destacaría yo de Catalina, de Katy, como la llamamos familiarmente, es que busca ser muy práctica. Y eso en coaching, pues es lo que buscamos con el coaching, ¿no? La practicidad absoluta, aquello que funciona, ¿no? Pero además tiene unas excelentes bases científicas de corte humanista, ¿no? Así que tanto en su psicoterapia que ella realiza como en sus procesos de psicología coaching, este espíritu humanista y este conocimiento tan profundo del ser humano, pues hace que sus procesos sean especialmente poderosos y promuevan el cambio. Y con ella vamos a cerrar este ciclo este año sobre el cambio. Así que en manos de Katy os dejo y que disfrutéis muchísimo con esta conferencia. Muchas gracias, Katy, cuando quieras. Muchas gracias, Isabel. Muy buenas tardes. Gracias por esta oportunidad y este espacio para compartir algo de la experiencia y del conocimiento cultivando juntos como grupo de psicólogos expertos en coaching y como personas que acompañamos a los otros en la dificultad. Para mí es un gusto estar aquí y bueno, pongámonos en ello. Vamos a recorrer de alguna forma lo que proponemos sobre el cambio y para ello voy a compartir pantalla primeramente y quisiera comenzar por una breve estructuración de la conferencia. Quiero primero recuperar, ya nombró Isabel los tres antecedentes a esta charla. De ellos voy a tomar algo de lo que me parece relevante para ponernos luego en un lugar común y luego pasar a los fundamentos que propongo fortalecer como parte de la estrategia de una intervención en psicología coaching que promueva el cambio. Comenzamos con la conferencia de Carmen Quesada, que como bien nos decía Isabel, fue una conferencia enfocada en el cambio individual y me quedé como con las palabras claves de las conferencias, ¿no? Que me parecía importante compartirlas para este caldo de cultivo de toda esta discusión o esta proposición del cambio.
Hablaba del cambio como un fenómeno que pasa en un organismo que está buscando ahorrar energía para sobrevivir, para la supervivencia. Habla del cambio como un fenómeno ineludible, del lenguaje y de la narrativa que hacíamos con el lenguaje como el punto de atención donde ponemos el foco y como la herramienta a partir de la cual desarrollamos y narramos nuestra propia historia. Luego hablaba que en vez de hablar de salir de la zona de confort, ella proponía, y es algo que todos compartimos, la expansión de la zona de confort, que simplemente la hagamos más grande, no que sentamos que tenemos que salir de ellas y pasar a una zona de estrés o de dificultad o de miedo. Parte del cambio, Carmen lo proponía como lo que me pasa con lo que me pasa. Las cosas que nos pasan están allí y es cómo se afrontan y cómo yo las vivo, lo que es relevante. Y en eso es donde incidimos, en cómo vivimos esas experiencias de cambio. También el plan de acción que proponía era parar, continuar y comenzar. Por otra parte, y en cuanto al cambio organizacional, que fue la siguiente charla de Amparo, la siguiente conferencia, hablaba de que era un camino lleno de vueltas, que había un fenómeno conocido como la saturación al cambio, la relevancia de evaluar qué es lo que está viviendo una persona cuando le vamos a proponer un cambio, verificar si es factible que haya más cuestionamiento de lo que está sucediendo para hacerlo distinto. Esto es relevante para que no haya un exceso de estrés en una persona y que eso frustre más la intención de cambio. También lo definíamos como el ascenso progresivo y esta metáfora de la escalera y del paso a paso. De alguna forma, se proponía también que el cambio solo sucede cuando hay un sentido de urgencia, cuando hay una necesidad para ello, no es algo espontáneo generalmente. Y digamos que los cambios que son espontáneos son muy pequeños, pero los cambios importantes suelen estar asociados a sentidos de urgencia. Por otra parte, la equivalencia con un proceso de duelo. Esa es una de las visiones que, aunque ya se han complementado y se han superado con otras formas, durante mucho tiempo era más fácil entender el cambio como ese proceso de desplazamiento de la pérdida, de la negación, de la rabia, para luego poder aceptarlo y seguir adelante. También con respecto al cambio organizacional, Amparo nos mostraba de forma muy acentuada la relevancia que tiene el contexto. Esto no solo para las organizaciones, sino también para los contextos de las personas cuando hacemos un proceso de coaching individual. Los contextos son parte muy importante de la posibilidad de cambio de la persona. Entonces, es importante validar y saber cómo es el contexto, cómo el sistema al que pertenece esta persona tomaría ese cambio y que esa variable se traiga a la intervención en coaching. Por otra parte, las condiciones sistémicas del cambio, la afectación que un elemento que cambia implica para el propio sistema. Más allá de si quiere o no quiere, va a tener una consecuencia y una correspondencia con el sistema. Por otra parte, con esa correspondencia del sistema, lo que proponía también era definir el impacto que va a tener. Todo esto es parte de lo que tenemos que considerar a la hora de proponer un cambio para una persona que quiera cambiar, y tenemos que proponer la necesidad de verificar cómo se van a ver impactadas las diferentes relaciones, entornos y situaciones que se ven tocadas por ese cambio. También hablaba de la importancia de planificar, actuar, de sostener, del mindset, que es el término que hace referencia a la forma mental de entender y de evaluar las situaciones y las experiencias que la persona vive. Por otra parte, en cuanto a las resistencias al cambio, Ángel compartió con nosotros, nos quedamos con la duda de si este era un tema que realmente estaba resuelto, ante la evidencia de que habían al menos 82 modelos teóricos que se han recuperado y que están en permanente revisión y en construcción de las propuestas teóricas del cambio,
trayéndose y mezclándose para ver si se logra solucionar este tema que hasta el sol de hoy sigue siendo uno de los grandes retos humanos. Por otra parte, la pregunta de si el cambio era realmente algo intencional, si alguien llega a una sesión de psicología coaching y realmente es algo intencional o es producto de una presión del sistema o de algo que está fuera de su control y que lo invita a esta pregunta. Esto es, luego nos permite clasificar el cambio como un cambio decisional o un cambio impuesto, lo cual también necesita ser, digamos, identificado para saber de qué forma tenemos que actuar en este proceso de invitación al cambio. Por otra parte, la clasificación de cambios como técnico, adaptativo, transformacional, que implica renuncia. Esto los clasifica en términos de dificultad. Y tenemos que ver al grado de complejidad que ha llegado el tema del cambio, que hay incluso fórmulas no matemáticas, pero fórmulas que incluyen todas las variables para tratar de resolver cuáles son los temas que están involucrados dentro de este proceso factible. Nos invitaba a encarnar el cambio como una de las estrategias para poder sentir y experimentar qué es lo que pasaría si nos atreviéramos a dar ese paso, como uno de los procesos clave. Actuar, sentir y vivir durante la sesión de coaching la experiencia de cambio como si ya se hubiera realizado. Una parte que es importante aquí y que tenemos que tener siempre nuestras expectativas muy abiertas y flexibles es la necesidad de admitir que el coachee no quiera hacer ese cambio, no le convenga o no esté preparado. Que cuando él haga esa valoración que dijimos anteriormente, cómo va a cambiar mi sistema, cómo va a cambiar mi entorno, mi organización, no sea el momento adecuado o no tenga las herramientas adecuadas. O bien, como dijimos antes, que por el estrés y por la cantidad de situaciones cambiantes que lo acompañan en ese momento, no sea una posibilidad para el coachee. Por otra parte, también hablamos de la implicación del sistema límbico y de la amígdala dentro del proceso de cambio, como una parte emocional que estaba referida a todo lo que genera una situación cambiante. Nombramos la autocompasión en la dificultad como una estrategia a trabajar también con nuestros coachees, porque en muchos casos, y por toda la descripción anterior que he hecho, vamos a ver que hay una gran dificultad en poder llevar adelante los pasos necesarios para que esto pase. En vista de esta dificultad, Ángel nos compartió el modelo de inmunidad al cambio y nos dio una forma sistematizada de cómo proponer y llevar al coachí a un proceso reflexivo que le permitiera desmontar todas las estrategias que inconscientemente vamos atravesando durante el proceso de cambio. Los invito a ver estas 3 conferencias anteriores porque creo que le dan un sustento muy importante a lo que les voy a proponer ahora. En todo caso, Ángel sugería que se hicieran experimentos seguros, modestos, accionables y que también era importante que nos diéramos cuenta, y por aquí ya voy uniendo con lo que les voy a proponer, que el proceso generalmente del coaching implica una revisión de cómo se piensa y digamos que antes está, digamos, antecedido, valga la redundancia, de pensar cómo se hacen las cosas. Entonces, reparamos en el proceso de cómo hacemos las cosas. Sin embargo, es novedoso reparar sobre cómo nos sentimos y eso es parte de lo que vamos a involucrar dentro de esta propuesta de cambio. Y también reconocer que la introspección como proceso humano no está favorecida en nuestra cultura, ni en Occidente, ni en nuestra cultura moderna más individualista que nos invita a no hacer el proceso introspectivo, sino más la evaluación del exterior como fenómeno de control de lo que estamos viviendo. Por otra parte, y ya terminando con los antecedentes, a ver esto, ok, recupero de estas 3 charlas iniciales las palabras que quedan haciendo como más impacto, ¿no? Y me permití subrayarlas en rojo para hacer la tarea. Es un tema de supervivencia, es ineludible, hay que parar,
implica fragilidad, ansiedad, es un proceso no lineal, es un proceso incomprensible, tiene dolor, implica limitaciones, hay barreras, está lleno de vueltas, hay saturación, hay que entrar en una fase de descongelamiento, implica un ascenso, tiene sentido de urgencia, es equivalente a un proceso de duelo, tiene impacto, es difícil de sostener, genera incertidumbre, igual que en el error. Tenemos al menos 82 modelos identificados, pues es impuesto, implica renuncia, se puede no querer, puede no convenir o se puede no estar preparado para el cambio. Implica la amígdala, que es nuestro sistema, digamos, más básico de supervivencia, donde está toda la experiencia emocional. Dificultad y inmunidad, como la propia, digamos, actitud de alejarnos de una amenaza. Hay un sistema de inmunidad para no cambiar. Con todo este cúmulo de palabras, a mí lo que me queda sonando, no sé si a ustedes, es que estamos ante la evidencia de un momento que se equivale a una crisis. Es un momento crítico y para ello me permito usar la clasificación que usamos en psicología de las crisis, entendiendo las crisis como o vitales o circunstanciales. En todo caso, la crisis vital la vemos como esos eventos o situaciones que desafían las creencias fundamentales de la propia vida, del futuro, tiene que ver con las transiciones importantes, tiene que ver con los cambios de carrera, los cambios personales o de pareja, puede llevar una reevaluación profunda de los valores y de las metas de la vida personal. Por otra parte, la circunstancial se refiere a situaciones estresantes que vienen de afuera, digamos que tiene que ver con conflictos externos, mientras la vital también tiene que ver con el envejecimiento, con la vida misma, ¿no? Esta tiene que ver con circunstancias específicas que generan un movimiento y una pérdida del equilibrio natural. Son más transitorias y se contrastan con las vitales porque generalmente no son tan internas, son mucho más externas. Entonces, si hacemos esta equivalencia entre el coaching y una crisis para saber que eso es lo que nos está invitando al cambio, yo me quedaba con la pregunta de qué es lo que podemos hacer nosotros como psicólogos, coaches, para sostener ese cambio, para seguir diciendo que vale la pena cambiar y proponer que lo facilitamos, proponer que los vamos a acompañar a hacerlo y además de defender el proceso de cambio, que como bien decía Isabel, vale la pena. Yo lo primero que pensaba cuando hacía estas reflexiones para preparar la conferencia era dónde habíamos estado nosotros como psicólogos coaches con respecto a ese proceso. Y recordaba el mito de Quirón, que como bien dice Isabel, yo vengo de una escuela humanista y transpersonal y uso mucho la metáfora y me baso en esta metáfora de la mitología griega para hablar de ese arquetipo de Quirón, que es el sanador herido. Es una historia muy bella que propone que Quirón, como sanador, puede sanar las heridas porque las conoce, porque las ha vivido, porque las ha recibido. Y me preguntaba yo si nosotros como psicólogos coaches hemos estado sometidos a un proceso de cambio en una sesión de coaching. No como un proceso de práctica o de formación, sino si realmente alguna de nuestras crisis vitales o circunstanciales las hemos puesto en un lugar donde nos dejemos acompañar de un psicólogo experto en coaching y nos acompañe, vale la redundancia, en ese proceso de cambio. Creo que eso sería una garantía de que empatizamos y conocemos de lo que estamos hablando. Hemos estado allí, hemos tenido que cambiar obligados por un entorno que nos presiona, por unas circunstancias externas incontrolables que de repente de sorpresa desestabilizan nuestro día a día, nuestros, digamos, anclajes de seguridad. Eso es una pregunta que creo que de responderse negativa deberíamos tal vez cuestionarnos
si la próxima vez que estemos en una situación así, nos apoyamos en un compañero de los nuestros, así sea por curiosidad profesional. Tal vez hay herramientas suficientes, pero sería interesante que pudiéramos vivir ese proceso. A mí particularmente y en mi formación me han invitado siempre a llevar los mismos procesos y creo que eso ha hecho la diferencia para poder establecer cierto grado de empatía con la persona que yo estoy acompañando. Y me quedaba con la inquietud de Ángel. En caso de que dé afirmativa, si hemos estado allí, ¿realmente hemos sentido el proceso o nos hemos quedado en la parte más racional y analítica? En todo caso, es una invitación a que los profesionales que estamos en esta disciplina revisemos nuestro transitar y si estamos ofreciendo algo que nosotros mismos hemos experimentado y vivido. Por otra parte, y ya como segundo punto común de esta charla, a partir de la conclusión de que el cambio es crisis y el coaching está trabajando con una crisis, estoy compartiendo ahora con ustedes un modelo de cómo sucede el aprendizaje y el cambio, porque digamos que el cambio que proponemos en la psicología coaching tiene que ver por aprender nuevas formas de hacer las cosas, de pensar las cosas y de reflexionar las cosas. Por cosas me refiero a los eventos que estamos experimentando. Entonces, voy a compartir con ustedes el modelo de Gregory Bateson, que lo usa Chavarría y lo usamos, digamos, es base de la programación neurolingüística y lo usamos en el coaching y propone 3 niveles lógicos de aprendizaje o niveles neurológicos. Y es lo que nos permite hacer la relación entre cambio y aprendizaje. Este modelo reconoce 3 niveles de aprendizaje, donde el primero, que está indicado en azul en la lámina que están viendo, tiene que ver con revisar la acción, ¿sí? Es revisar el comportamiento, la conducta que se está teniendo para hacer algo. Entonces, ese es el primer nivel de aprendizaje. Lo primero que hacemos es qué estoy haciendo para que este sea el resultado. El segundo nivel de aprendizaje ocurre cuando analiza qué es lo que estoy observando, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy viendo y qué es lo que está, o sea, qué es lo que pienso cuando veo? ¿Qué es lo que estoy observando y cómo lo puedo describir? Esto implica revisar valores, implica eh, revisar mi forma de entender y de definir y describir la situación. Y en el tercer caso, que es, digamos, lo que se propone como el tercer nivel, el aprendizaje de tercer orden, se involucra una tercera capa de este proceso, que ya no es ni la conducta, ni cómo me narro la conducta, ni qué lenguaje uso para describir la conducta, sino que está de tercera capa detrás de esa conducta y de esa narración. Y son los que consideramos aprendizajes de que es la revisión de los propios valores, de las creencias y de los supuestos que nos hacen pensar y actuar de esa manera. Así que estamos yendo a un tercer nivel que no tiene que ver ni con la conducta ni con la observación y la descripción de la situación, sino con lo que sustenta la situación. Y en ese tercer nivel es que se propone que ocurre el cambio, cuando se cuestiona qué es lo que está debajo de esa forma de ver el mundo y de esa forma de accionar. Este es el modelo de los 3 niveles y reconoce estos 3 niveles, estos 3 órdenes, perdón. Los llama primer orden, segundo orden y tercer orden. En todo caso, se asocia a que es cuando se llega al tercer orden, el de qué está detrás de mi forma de pensar y de mi forma de actuar, que se puede llegar al logro como consecuencia, cuando se cuestionan todas esas informaciones de ese tercer nivel. Y es el que permite entonces el cambio, entendiendo que el logro está asociado a la consecución del objetivo. Cuando vemos este modelo en coaching, yo me quedo con una sensación que tendré que explorar e investigar a mayor profundidad, pero me falta un pequeño, digamos, apéndice
que es por donde entro yo a proponer como el plus de este proceso. Me voy a detener ahora en estos niveles, por si nos fuera de mayor utilidad. Y digamos que el primer nivel, que es el del análisis de opciones, de nuevo, tiene que ver con el nivel de hacer. Son entrenamientos de la conducta, es el aprendizaje por reflejos condicionados, básico y continuo, no reflexivo. Tiene que ver con que la nueva conducta se ejecuta por condicionamiento e imitación o shock. Está asociada con el placer y el displacer, o sea, la recompensa y el castigo. Tiene hábitos reflejos y funciona mientras funciona. O sea, se puede extinguir cuando deja de funcionar. Se modifica también al cambiar de ambientes, entornos y necesidades. No se involucran en este primer nivel ni la voluntad, ni las motivaciones al logro, ni la consecución de objetivos como parte de un diseño estratégico. Por otra parte, el segundo nivel, el de pensar, el de cómo narramos, el de cómo lo vemos, el de cómo lo describimos, es el del observador o la perspectiva, y tiene que ver con un contenido de información, tipos de interacciones factibles con los contenidos, qué pensamos de los contenidos, si los cambiamos, si no los cambiamos, si son vigentes o no. Tiene que ver con el contexto también, y es el contexto el que da las claves de los contenidos. O sea, si algo está bien socialmente, por ejemplo, se mantiene como un contenido personal. También tiene que ver con el aprendizaje que hacemos para satisfacer el contexto. Y por contexto aquí me refiero a demanda social. Yo aprendo a hacer ciertas cosas porque tengo que dar la respuesta adecuada para mi contexto. Puede haber cierta parte reflexiva y se adquiere usualmente por la experimentación, la prueba y el error. Si me funciona, está bien, y si no, pruebo otra cosa. Es una acción consciente que actúa sobre los hábitos para obtener un objetivo. Y aquí, digamos, que está el coaching, como lo entendemos en su base más elemental. Es una acción consciente para hacer un cambio en un hábito. No está aquí involucrada ni la autorrealización ni la búsqueda de sentido. Es simplemente la decisión de actuar sobre un hábito, que es lo que digamos que se entiende por coaching. Sin embargo, en esta profundización de este modelo, en el nivel del ser, que ya tiene que ver con la identidad, como decía, están todas las creencias y valores que sostienen esa forma de pensar y de actuar. En este nivel del ser, que tiene que ver con la identidad, es donde ocurre la transformación y la creatividad, donde está la posibilidad de hacer las cosas distintas. Está el cuestionamiento del paradigma personal y el paradigma colectivo. Nosotros tenemos nuestros propios paradigmas, pero el entorno tiene un paradigma vivo también que se va modificando. Es en este nivel donde se modifica. Es la posibilidad de pensar más allá de los límites. Y había una frase muy bonita que usó Carmen, que es que nosotros vivimos a los límites de nuestras creencias, no a los límites de nuestras posibilidades. Las propias creencias que tienen aquí la posibilidad de ser pensadas y repensadas, y son en el momento en que se genera la crisis personal cuando no las cuestionamos. Está la posibilidad aquí de quebrar con los mandatos culturales, sociales y sistémicos. Este es, digamos, el lugar donde ocurre potencialmente todo el cuestionamiento de esas acciones que hemos venido desarrollando, etapas y mandatos sociales sin cuestionamiento, y que llega un momento en que dejan de ser útiles y vigentes y los traemos, por ejemplo, a una sesión de psicología coaching. Hay una frase de Isabel que desarrolla este módulo que me gustó mucho y consideré pertinente traerla para la conferencia, que propone que el aprendizaje de tercer orden no hace más que intentar solucionar las contradicciones que no pueden resolverse en el segundo orden. Cuando ya reflexionar, cuando ya describir algo no funciona para cambiar un acto, es en este nivel donde puede suceder el cambio. Es donde se resuelve esa imposibilidad de cambiar. Es aquí donde realmente se puede conectar con la motivación suficiente y con la fuerza para hacer ese cambio. En este tercer nivel
Está involucrada la conciencia, la voluntad, las motivaciones al logro, la consecución de objetivos, la autorrealización y la búsqueda de sentido. Así que, viendo este modelo, digamos que nos podemos responder en qué nivel queremos estar cuando queremos hacer una intervención de psicología coaching, a qué nivel queremos llegar. Podemos empezar por un análisis, por una descripción, por conocer las acciones, por conocer la forma en que pensamos, pero tenemos que llegar, sin duda alguna, a ese tercer nivel donde la persona pueda cuestionar los mantenedores de esas formas que quiere cambiar. Y a mí me queda igual una pregunta, y aquí es donde viene, digamos que mi aporte a estos modelos y a lo que ya hemos recorrido. Me falta la parte más del sentir, la parte de dónde está la parte emocional del individuo en este proceso. Y me pregunto qué pasa si sentimos, sobre todo en un momento en el que el sentir se ha escindido de la experiencia humana. Digamos que se valoran en extremo las sensaciones placenteras, como la alegría, la felicidad, el amor, la ternura, y se temen sobremanera el miedo, la tristeza y la rabia, y de hecho se evitan a toda costa. Es una de las condiciones que creo que le ha hecho un flaco favor a los seres humanos el sentir que, valga la redundancia, sentir es peligroso. Y es como si hubiéramos hecho un punto y aparte en evitar pasar por estos lugares incómodos que las emociones pueden traer a veces. Yo siempre uso una metáfora que me es muy útil cuando estoy en una sesión, que es qué pasa si nos evitamos sentir la rabia, el miedo y la tristeza, que pareciera que es la tendencia contemporánea más común, más frecuente, ¿no? Estamos todo el tiempo tratando de replicar actividades, emociones, experiencias que nos mantengan alegres, felices, contentos, ¿no? Con todos los matices de las emociones placenteras. Pero al dejar de experimentar el otro lado de esa misma moneda, digamos que bajamos el espectro. La metáfora que yo uso es la de un pantone. Pantone como este elemento gráfico lleno de toda la gama de colores. Si yo reduzco la capacidad de sentir los colores oscuros por hacer una asociación entre color oscuro y emoción incómoda, necesariamente tengo que reducir mi espectro sensorial de cómo percibir estos colores, pero yo no puedo delimitar solo a una parte del espectro. En la medida en que yo cierro mi capacidad de sentir esos picos incómodos, también cierro mi capacidad de sentir esos picos de gozo, de placer, de alegría, de ternura, de emociones placenteras. Entonces, para mí es un punto muy importante la necesidad que tenemos de volver a ampliar nuestro espectro y de aprender a estar con esas incomodidades, tanto como con las comodidades, y de no jugar el juego de estar permanentemente identificados y tratando de sostener y de mantener una experiencia emocional que se limite únicamente a lo más placentero. Porque desafortunadamente va a evitarnos hacer contacto con lo que es la experiencia completa de la vida. Sobre todo en un proceso de cambio, y esto es pertinente para esto, vamos a encontrarnos con que nos reconocemos sintiendo emociones incómodas. Y es muy difícil si no tenemos un modelo o un aprendizaje desarrollado desde muy pronto, desde casa, cultural, socialmente, familiarmente, de cómo se viven las emociones incómodas de una forma hábil. A mí se me ocurrió introducir aquí un modelo que es muy útil como herramienta de resignificación de la experiencia emocional. Y consideré que compartirlo en la conferencia podría darnos pistas de cómo atrevernos a sentir nuevamente, abrir ese espectro y desplegar todo el colorido fantástico del Pantone. Yo quisiera proponer que el sentir atraviese
también este modelo de punta a punta. Y de nuevo, pensando en cómo trasladar este sistema de reconciliación con el sentir, me imaginaba yo esta variedad y esta imagen me mostraba como esas múltiples caras que podemos tener en un momento de incomodidad, ¿no? Un momento de incomodidad que voy a llamar que necesitamos algo. Y vamos a hablar de las necesidades humanas. Este es el modelo de la comunicación no violenta que propone que la necesidad humana está en el centro de toda interacción y que lo que puede pasar es que o bien estén satisfechas y conectemos con una sensación de placer y de comodidad, placer desde la emoción placentera, no desde el placer del gozo, sino de algo cómodo, algo que es fácil de vivir, o bien que están insatisfechas y que lo que experimentamos es displacer e incomodidad. Desde este principio de la comunicación no violenta, lo que tendríamos que empezar a practicar y poder proponerle a nuestros coaches que resignifiquen sobre su experiencia emocional es reconocer que no hay experiencias ni buenas ni malas, sino que tienen diversidad de funciones y que son mensajeras, porque en realidad nos están conectando y nos están dando información de cómo estamos atendiendo nuestras propias necesidades. En el centro de esta lámina pueden ver las principales necesidades humanas clasificadas. Es una clasificación que nos sirve simplemente para explorar un poco y ver si podemos ahondar en este ejercicio y ver cuando están satisfechas y están cubiertas, reconocer, que lo veremos a mano derecha, cómo nos sentimos cuando efectivamente las podemos atender. Son todas las emociones que son cómodas de sentir, que son placenteras y que queremos, digamos, como decía antes, retener o sostener con más frecuencia. Por otra parte, si no están satisfechas, encontramos que están todas las emociones incómodas y difíciles de sostener y las que tanto miedo y evitación estamos permanentemente practicando para poder deshacernos de ellas. Este modelo, digamos que lo que propone es identificar qué es lo que necesitamos en un modelo, en un momento específico. Y desde la identificación de la necesidad, poder decidir cómo pedir que esa necesidad sea cubierta, cómo atender esa necesidad. Ahí hay dos opciones, pedirlo de una forma hábil o de una forma poco hábil. Y ese es el trabajo en el que estamos, digamos, día a día, poder reconocer que necesitamos algo y expresarlo de la forma más gentil, congruente o acorde a nuestros propios valores. En todo caso, lo importante es que luego de ver esta relación, pudiéramos pensar que cuando nos sentimos rabiosos o con miedo o tristes, estamos desatendiendo lo que necesitamos. O sea, estaríamos volviendo a hacer este mismo ejercicio, pero ahora desde la emoción. Y así es como lo tendríamos que proponer, porque no vamos en un momento incómodo a de repente pensar qué es lo que estoy necesitando, pero sí es más evidente qué emoción estoy experimentando. Entonces, tendríamos que empezar por poder conectar de nuevo con la experiencia emocional para poder hacer este ejercicio. Y eso es parte de lo que considero que es muy relevante y tendríamos que estar fortaleciendo día a día cuando la invitación es a estar un poco desensibilizados, más activos en la cabeza y en la parte intelectual y con una desconexión del cuerpo. Porque si no lo he mencionado antes, lo menciono ahora. La experiencia de sentir las emociones sucede en el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa si estamos todo el tiempo en la cabeza? ¿Qué pasa si estamos todo el tiempo en el análisis? Es parte de este recorrido que hacíamos con el modelo. Si estamos en la acción o en la observación de la acción, digamos que no estamos teniendo toda la experiencia completa. Hay que ver cómo está la experiencia emocional en esos distintos momentos también. Dicho esto,
los invito a que cuando estén experimentando una emoción y tengan el tiempo y la capacidad de detenerse, hagan esta vinculación. ¿Qué es lo que estoy atendiendo o desatendiendo en este momento que estoy sintiéndome así? Y puedan ver que de repente están sintiendo gozo o alegría, y puedan ver que están conectando con alguien importante para ustedes y están atendiendo la necesidad de conexión. O bien, por otra parte, que están sintiendo abatimiento y que puede ser que estén sintiéndose no reconocidos por alguien en un cierto momento, pero ya pueden hacer el siguiente paso, que es la conexión, de darse cuenta que están sintiendo rabia porque la necesidad de reconocimiento no está siendo honrada, y en ese momento, que es donde está, creo que el gran poder humano, responsabilizarnos nosotros mismos de cuidarnos a nosotros y pedir o procurarnos satisfacer esa necesidad. Si esto se trata de una relación con alguien, pedirle al otro este reconocimiento de una forma hábil y respetuosa, pero que nos cuide a nosotros también. O bien, si no hay otra persona y somos nosotros mismos, ver qué estamos haciendo nosotros que está invalidando una de nuestras necesidades. Este es un ejercicio, digamos, que al principio pareciera complejo, pero que una vez que se empieza a practicar y a sistematizar, es como si fuera una solución sencilla y digamos, lineal hacia la vinculación de sentir con la validación de la necesidad humana y con la regularización de una situación que puede ser movilizadora. Así que luego de decir esto, también me parece que es importante y responsable diferenciar el yo necesito de yo quiero o yo soy más importante de alguien. Porque digamos que también entre las otras, digamos, deformaciones culturales y sociales que podemos tener dentro de nuestro paradigma, es la confusión entre si yo pido algo, yo estoy siendo egoísta; si yo necesito algo, yo estoy siendo egoísta, tú tendrías que sacrificarte o yo me tendría que sacrificar por los demás. Y no estoy extinguiendo en ningún momento el espíritu altruista, ni colaborativo, ni la vinculación social. Todo lo contrario. Estoy diferenciando el entendimiento que tenemos del ego. Digamos que el ego es una estructura que, aunque permanentemente recibe críticas de que tenemos que matar al ego, deshacernos del ego, de que el ego es nuestra perdición, desde el punto de vista psicológico es la estructura que formamos para volvernos y convertirnos individuos y no quedarnos dentro de una, digamos, dependencia de los otros. O sea, el ego es el que nos permite separarnos de los demás y reconocernos a nosotros mismos como personas físicamente distantes. Y voy a hacer énfasis en esto, en físicamente distintos. El ego es indispensable y de hecho en psicología lo entendemos como parte de lo que facilita que haya un entendimiento de salud. Una persona tiene que tener cierta estructura egoica para funcionar sanamente dentro del mundo. Cuando una persona no tiene ego o tiene un ego comprometido, estamos hablando que incluso podemos hablar de una psicosis y de algunas cosas que no vienen al caso, pero que hacen que el individuo no se pueda separar de un otro. En esa separación del otro, al menos física, es que es relevante el ego. Y voy a diferenciar el egocentramiento del egoísmo o del egocentrismo. El egocentrismo, por una parte, habla de creer que nosotros somos más importantes que los demás y darle prioridad a nuestras necesidades sin validar las de los demás ni negociar en ningún punto. De este tipo de comportamiento no es el que estoy sugiriendo con el ejercicio anterior. Estoy hablando cuando el ego está egocentrado y es algo muy diferente. El egocentramiento es la capacidad de
reconocernos a nosotros como individuos, cuidarnos, darnos nuestro lugar y desde ese lugar de primero atendernos a nosotros, poder equilibradamente atender a los demás y ser congruente y coherente con la, digamos, resolución de necesidades, tanto nuestras como de los demás. Es una fórmula bastante común que digan el cuidador tiene que cuidarse a sí mismo, la persona primero tiene que reconocerse a sí misma. Y es de ese reconocimiento de garantizar, de ponerse la máscara de oxígeno en el avión primero a nosotros, sí, y después podrás atender a los demás. Entonces, es importante diferenciar digamos, estos dos puntos, el egocentrismo del egocentramiento, entendiendo qué es el egocentramiento, la posición que desde esta perspectiva estoy proponiendo como la sana, la congruente y la que nos va a permitir atender nuestras necesidades y así luego las de las otras personas. ¿Para qué introduzco, o sea, cómo es de factible que este reconocimiento de mis necesidades y de las necesidades anteriores ocurra? Y para mí era indispensable proponer la presencia y la escucha como esas herramientas que van a dar pie a esa posibilidad de reconocer qué necesito yo y qué necesitan los otros. Me permití citar a 3 autores que son relevantes bueno, en el entorno ya cultural ampliamente, no solo en el psicológico, y tomo esta definición de Martin Buber que dice que la presencia auténtica emerge del encuentro yo-tú, en el cual nos relacionamos con los demás en un espíritu de reciprocidad y conexión genuina, reconociendo la humanidad compartida en el otro y trascendiendo las barreras del ego. Me pareció pertinente y relevante porque me permite fortalecer la idea anterior de esta distinción que hice entre ego y egocentramiento y egoísmo. Por otra parte, otra definición de qué es la presencia y la escucha plena es de Séneca: la verdadera presencia se manifiesta cuando nos encontramos con otro ser humano sin distracciones ni prejuicios, reconociendo nuestra interdependencia y compartiendo el momento presente con plena atención. El tercer concepto, definición que traje, es de Brené Brown, que es una académica de la Universidad de Houston, que propone que la presencia auténtica surge cuando tenemos el coraje de ser vulnerables y genuinos en nuestras interacciones con los demás, permitiendo así una conexión más profunda y significativa que trasciende las máscaras que solemos llevar. ¿Para qué estas 3 definiciones? De nuevo hice el ejercicio que hice al principio con los antecedentes de la charla, que era recuperar las palabras clave de estas 3 definiciones. La única forma que yo concibo factible de poder conectar con lo que necesito a través de qué es lo que estoy sintiendo y de qué es lo que estoy haciendo hábil o no hábilmente es estar presente y es tener disponible mi capacidad de escucha. Eso hacia mí y eso hacia el otro también, que es donde esto es relevante. Es la presencia y la escucha lo que nos da la posibilidad de que suceda todo esto que está aquí, que haya una presencia auténtica, que haya el coraje de ser vulnerables, que podamos ser genuinos en nuestras interacciones, que haya una conexión más profunda y significativa que trascienda las máscaras, que haya presencia sin distracciones ni prejuicios, que haya interdependencia, estar presente con plena atención, que haya un encuentro entre nosotros y los otros, que haya un espíritu de reciprocidad y conexión genuina, que ocurra en la humanidad compartida, que trascienda esas barreras del ego. Es en la presencia y en la escucha donde está la posibilidad de atendernos a nosotros y atender a los demás, como bien propone este juego de palabras que extraje de esas 3 definiciones. Hay algo que puede ser complejo en muchos casos, que es estar con esa dificultad que propone escuchar la
necesidad y la dificultad y la incomodidad que una persona puede estar viviendo. Digamos que el remedio o la herramienta que yo consigo indispensable para que nosotros transmitamos a nuestros coaches y para que nosotros mismos sostengamos durante la sesión tiene que ver con la capacidad de estar conectados con los demás a través del acto compasivo y de la autocompasión. Ángel efectivamente nombraba la autocompasión como una de estas características, yo ya lo dije al principio, pero para mí una de las grandes dificultades de traer estas palabras es cómo se entienden en el argot cotidiano y en el argot popular. Digamos que generalmente la compasión está asociada en el modelo por lo menos en español, a la lástima o a la caridad, a esa como comportamiento más dentro del paradigma católico, dentro del sistema de pensamiento católico, dentro de la religión. Y la compasión es muy distinta a la caridad y a la lástima. La compasión es la capacidad de tolerar, de respetar y de ser gentil con la dificultad, de no tratar de evadirla, de no tratar de pasar por encima. A mí esto me recordaba justamente la premisa de tenemos que aceptar que alguien no quiera cambiar, que en un proceso de cambio una persona decida parar un momento y replantearse esa necesidad de cambio y de verificar si el momento es oportuno o no. Tener esa capacidad de tolerar el cuestionamiento y el sentir incómodo y permitirnos replantearnos cosas, respetar esa decisión y tener la gentileza para acompañar en la dificultad. La compasión es poder estar con la dificultad sin querer saltar por encima, evadirla, salir corriendo, minimizarla o tratar de repararla inmediatamente y sobreescribirla con una emoción más cómoda. Digamos que nosotros estamos culturalmente educados para distanciarnos un poco de la dificultad, de la incomodidad y del dolor. Y la compasión es la herramienta que nos permite acercarnos, legitimar el sufrimiento que una persona puede estar teniendo en un cierto momento y acompañarlo y estar allí permitiendo que sea más fértil el momento y no de volverlo, digamos, artificial o minimizado. Y la autocompasión nada más ni nada menos que es todas estas características, pero hacia nosotros mismos, hacia la propia posibilidad de sentirnos, incluso como psicólogos coaches, ante una persona que está teniendo dificultad o ante nosotros mismos si tenemos la dificultad de conectar con esa persona, con sus valores y con su proceso de cambio. Digamos que el poder tener la compasión y la autocompasión como estrategias son parte clave de poder pasar por esa, digamos, por esa autopista que es el sentir, que está estructuralmente conectada a cada uno y a todos estos procesos que vamos a ver en el cambio. Habrá momentos en que las personas estén cuestionando valores y digamos, creencias que son muy difíciles de cuestionar porque son las que han dado seguridad durante muchos años y mucha parte de su vida está construida a partir de esas creencias y de esos valores. Venir y tocarle a alguien ese punto va a hacerlo sentir posiblemente emociones muy contradictorias y muy incómodas. Es desde este lugar donde yo considero que se puede hacer todo este tránsito de una forma más gentil y más favorecedora hacia que la persona pueda pasar a ese nivel de aprendizaje que estábamos hablando en el modelo, que es el de la identidad y del ser. La única forma de cuestionarnos todos esos anclajes que hemos lanzado en el transcurso de nuestra vida es poniendo en práctica la capacidad de acogernos en esa dificultad, porque si no lo vamos a evitar a toda costa. Y si evitamos hacer contacto con esa parte, vamos
a interrumpir el proceso de cambio. Y dicho esto, digamos que voy a resumirme para ya saber si hay preguntas, si hay dudas, si hay... Yo no tengo acceso al chat y a las preguntas que puedan estar surgiendo, desafortunadamente, pero ya comparto las conclusiones y le pido a Isabel que por favor me deje saber si hay alguna inquietud o si ella tiene alguna inquietud. Pero básicamente, después de este recorrido, para mí era claro que con respecto al cambio, era indispensable cultivar la capacidad de presencia plena para poder hacer una escucha consciente, abierta y respetuosa de la propia experiencia que está teniendo la persona. Pero además, esto es algo que de una forma muy dialéctica tenemos que tener presente para la persona que está allí como coachee y para nosotros como coaches. Toda esta reflexión no creo que sea unidireccional, por eso me atreví a poner como base y como lugar común el mito de Quirón y como esta posibilidad de que nosotros sepamos qué es lo que estamos promoviendo. Si le estamos diciendo a alguien, escúchate, escucha qué es lo que tu cuerpo te dice, qué es lo que tu experiencia emocional está expresando en este momento, que estás diciendo estas palabras, que estás cuestionando estas creencias. Tendrá que ser porque nosotros también estamos presentes y entrenados en esa escucha potente, plena, abierta y compasiva que tolera, que respeta y que de forma gentil admite lo que sea que esté sucediendo en ese proceso de cambio. Para mí, después de todo este recorrido en el que se está haciendo énfasis en la necesidad de presencia, de escucha, de interconexión, de valores y de creencias, no me queda la duda, así no usemos la palabra, no hace falta usarla, de que el coaching es un proceso transpersonal, porque trasciende el ego. En el momento en que estamos diciendo que vamos a dejar de pensar solo en nosotros y en nuestra forma de ver las cosas y de hacer las cosas y vamos a entrar a una nueva forma para hacerlo, significa que ya estamos trascendiendo nuestra propia forma de vernos. Estamos llegando a esos pequeños modelos y anclajes de nuestra identidad. Ahí ya pasa a ser una experiencia transpersonal. Además, involucra la experiencia emocional y las necesidades. Y más allá de nuestro ego, nuestras necesidades no las podemos ni ocultar ni disfrazar. O sea, yo puedo decidir no necesitar conectarme con alguien y voy a necesitar, o sea, no querer conectarme con alguien, pero voy a necesitar establecer conexiones de alguna forma para reconocerme como un ser social. Yo puedo decidir, por ejemplo, no comer y mi organismo me va a hacer sucumbir a esa decisión por una necesidad. O sea, mi ego que decida, por ejemplo, adelgazar a la fuerza, interrumpiendo las comidas arbitrariamente y haciendo un episodio de pausa de comida, se me fue la palabra ahorita, bueno, si yo decido no Un comer, ayuno, un ayuno, un ¿no? ayuno, gracias Isabel, si yo decido hacer un ayuno, mi cuerpo en algún momento me va a hacer quebrantar esa decisión de mi ego. Yo no puedo, digamos, dominar mis necesidades. Así que involucrándolas aquí, es indispensable que reconozcamos el proceso transpersonal como parte de este proceso de cambio en el coaching. También creo que es clave e indispensable que trabajemos y que hagamos un énfasis en volver a admitir la completitud de la experiencia emocional. Y para esto hace falta resignificarla y resignificarla como mensajeros de nuestras necesidades, de nuevo. O sea, las emociones están allí para hacer que nuestras necesidades sean atendidas. Y creo que este es uno de los puntos donde más énfasis tenemos que hacer, porque cada vez vemos más medicación de la emoción cuando no es patológica. Sin duda, hay momentos en que tiene que haber medicación y hay una, digamos,
una patologización de la emocionalidad, cuando se toma a la persona y la persona no puede salir por sí sola de un estado emocional. Pero esos son los casos tal vez que menos. Lo que tenemos que hacer es poder abrirnos a la experiencia emocional de una forma más segura, y considero que por ejemplo, este modelo es uno de los modelos que ayuda a hacerlo. Y este es un trabajo de día a día y de sesión a sesión con los coaches, con los pacientes, que los psicólogos tenemos la responsabilidad de ir ampliando y ampliando cada vez más. Normalizar el malestar como parte inherente a la vida, junto con el con el, digamos, el malestar con el bienestar. No vamos a volvernos eh, completamente trágicos y vamos a problematizar la vida. Es abrirse a la experiencia completa, es abrirnos a toda la variedad que tiene una vida, que tiene los altos y los bajos, y que justamente se decanta en ese movimiento fluido que genera luego el equilibrio, siendo el equilibrio ese punto activo que va de un sitio al otro. Equivocadamente a veces entendemos que el equilibrio es un lugar estático donde están los dos pies en la tierra, y el equilibrio, por el contrario, es poder movernos con lo que va sucediendo sin caernos. Y yo creo que eso es parte fundamental de lo que tenemos que hacer para que pueda estar la parte em, emocional, el sentir en el proceso de coaching, de psicología coaching, y que así pueda estar la persona en su completitud experiencial y poder conectar y ver lo doloroso que puede ser tumbar las creencias que lo han venido trayendo hasta un lugar del que ahora quiere salir. Y eso puede ser muy doloroso y puede generar mucha rabia cuando reconoces que esas creencias se han adquirido de una familia, de un sistema, de una pareja. Así que es un trabajo que hay que hacer con mucho respeto, con mucha gentileza y con mucha compasión. Para mí es muy importante seguir trabajando también en la conciencia que genera la diferencia entre el egoísmo y el egocentramiento, porque también es el egocentramiento el que permite pasar de la culpa a la responsabilidad. Cuando estamos o sea, cuando nos creemos nuestra identidad y estamos desde el ego perjudicial, podemos sentirnos incluso culpables de las cosas que estamos viviendo o culpabilizar a otros. Sin embargo, la posibilidad de responsabilizarnos viene del egocentramiento, que es reconocer que tenemos que atendernos, que tenemos que encargarnos de nosotros mismos y de nuestras necesidades, y por tanto responsabilizarnos y dejar ni de culpar afuera ni de victimizarnos a nosotros. Así que este es otro punto que yo considero que es importante para que la persona pueda conectar con sus necesidades y entonces generar ese proceso de cambio. Que lo entienda no como algo egoísta, como algo que excluye a los demás, por el contrario, que se reconozca a sí mismo importante y como un agente de cambio que va a tocar otro sistema y a otras personas que se verán favorecidas o no, pero que van a respetar el cambio que esa persona necesita. Y un poco lo que me quedaba también como un gran reto por delante era reconocer la responsabilidad que tenemos los psicólogos coaches en lograr que esa integración de de las nuevos aprendizajes y de las nuevas actitudes, formas de pensar y valores y creencias que se establezcan sucedan en ese nivel transpersonal, a llevarlos y entender que esto no se hace solo con la reflexión de verbal y con la forma de pensar de las personas de forma, digamos, pragmática, sino que hay que pasar a ese nivel transpersonal para que pueda ocurrir la integración real y que el cambio no sea, digamos, algo de días, de semanas y que luego se vuelva a repetir la conducta que se estaba tratando de cambiar, que el aprendizaje haya sido efímero. Si queremos que este cambio se sostenga, tenemos que llevarlo a ese nivel transpersonal. Y si alguna persona, o digamos, este término de transpersonal es demasiado
abierto o intangible, me permití cerrar con unas conclusiones que también me parecía que, con unas definiciones que nos ayudaba a cerrar estas conclusiones. Y cité a Carl Jung, que es un psiquiatra que se dedicó a la psicoterapia de la psicología, que propone que lo transpersonal se refiere a las experiencias y fenómenos que trascienden el ego individual y que le permiten al individuo conectar con dimensiones más amplias de la existencia, incluyendo lo colectivo, como los demás, lo espiritual, en caso de que la persona reconozca lo espiritual, y lo trascendental. En todo caso, ya con que incluyamos el colectivo, ya deja de ser egocentrado y se vuelve algo transpersonal. Deja de ser personal y pasa a lo transpersonal. Por otra parte, recupero a Ken Wilber, filósofo y una persona que ha desarrollado mucho texto sobre la espiritualidad, pero de una forma pragmática, que define que lo transpersonal abarca aspectos de la experiencia humana que van más allá de la identificación con el ego y que se relacionan con la naturaleza esencial del ser, que incluye estados de conciencia expandida, experiencias místicas y conexión de una realidad más amplia y profunda. Digamos que este es como el extremo de esta experiencia y lo dejo porque para algunas personas lo incluye, pero para mí es importante que nos quedemos con la identificación más allá del ego, que tiene que ver con la esencia del ser. Y Stanislav Grof, que es un psicoterapeuta, habla de que lo transpersonal se refiere a experiencias y fenómenos que van más allá de la identidad personal, exploran aspectos más profundos de la propia psique, como la conexión con lo universal, el potencial creativo, la búsqueda de significado y el trascender en la vida. Si queda alguna duda, me encantaría que abrieran los micrófonos y le hiciéramos en voz alta y ver si se puede responder o atender. Así que con mucho gusto le doy la palabra a Isabel y me encantará saber si surgen inquietudes. A ver, pues aquí estamos. Muchas gracias, Katy, por esta exposición tan reflexiva. A mí me ha hecho, me ha llevado a áreas que todavía no habíamos tocado, lógicamente, y que me ha gustado especialmente por lo que decíamos, no, hoy toca hablar de ese cambio personal que es propiciado por el coaching. Lo que has comentado al final de Jung me parece especialmente relevante porque fíjate que ahora mismo es uno de los conceptos de moda en las organizaciones, es la palabra propósito. De repente parece que se han dado cuenta de que el ser humano tiene conexión con el propósito, no es con el más allá, sino con algo que trasciende a la propia identidad, ¿no? Y que cuando tú trasciendes y conectas con el sentido de humanidad, tiene para ti más sentido tu propia vida y lo que haces. Y esto a las organizaciones está gustando muchísimo porque, claro, están buscando cómo conseguir el compromiso de la gente, ¿no? Y a nivel individual no nos damos cuenta porque no aprendemos a reflexionar sobre el sentido que tiene nuestra vida o no nos damos cuenta de la importancia que tiene el que pensemos en esos dos conceptos que has insistido tú tanto, del ego y el egocentrismo. Me parece muy importante cómo has puesto el foco en estos temas y esta distinción, ¿no? Que en coaching utilizamos muchas distinciones lingüísticas, que son pues diferenciales semánticos, ¿verdad? Entre el egoísmo y el egocentrismo. Dills tiene un libro muy bonito que también lo llama, dice, el viaje del héroe, que es el viaje del egocentrismo al alma, él lo llama el alma, ¿no? Pero que es el viaje de ese ego muchas veces, bueno, desde luego inconsciente, pero que es un ego reactivo en respuesta al entorno social, fíjate,
los jóvenes generaciones, ¿no? Con las redes. Bueno, las jóvenes y no tan jóvenes, porque hay algún ejemplo hemos conocido de gente arrastrada por los likes, ¿no? Entonces, em, el ego sería ese yo construido en base a los otros, mientras que eso sería el egocentrismo. Y el ego, el yo, el alma que dice Diels, es esa, Egocentramiento, ¿no? claro, ese es el que elijo yo ser, ¿no? Me ha gustado mucho estas distinciones que utilizabas porque en coaching lo vivimos muchísimo. Personas que llegan con 40, con 50 años o con 30, pero lo normal es que esté en la famosa crisis de los 40, ¿no? Y que de repente se han dado cuenta que viven como en piloto automático. Yo tuve un cliente que decía que había vivido como un burro con orejeras, así, para tirando para adelante, ¿no? Y que de repente decía, o sea, de repente es como si quisiera mirar a los lados y no supiera dónde estaba. Y que de repente, bueno, gracias al proceso de coaching, descubrió que realmente ese ego, ese yo, ¿no? Ese yo que quería el ser, ¿no? Mm. Cuéntanos un poquito más desde tu experiencia, anda, este traslado del yo, no, del ego al yo. A ver, dilo tú, por favor. Bueno, digamos que es como si la persona pudiera reconocerse a sí misma finalmente de nuevo, Mm, que ha estado sustentada y ha estado, como tú dices, funcionando desde una mecánica que no le pertenecía, que era más exterior, y además quebrantando, que es parte de lo que los trae a esas crisis y a esa búsqueda de apoyo, ¿no? Que es como ujú. quebrantando las cosas y los valores que realmente tienen que ver con su realización, con su propia, su propio reconocimiento. Entonces las personas se dan cuenta ahí que no se han reconocido y no se han honrado a sí mismas. Y es muy duro porque si te das cuenta el ego es la estructura, como decíamos, indispensable que tenemos que formar, que se forma en la infancia, que comienza a formarse desde la pequeña persona y que tanto luchamos para que suceda, para luego tener que deshacernos de ella. Entonces es un poco paradójico y contradictorio que de esa estructura que ayuda a que la persona funcione socialmente, luego se tenga que desmontar para que luego sí realmente haga contacto como con los valores personales ya de esa persona adulta pensante que ha escogido otros caminos, otras, digamos, variables en su vida que posiblemente no había recibido de pequeño, ¿no? Entonces es un camino, es contradictorio, porque generalmente se tienen que pelear con todo lo que formó ese ego, con todas esas primeras experiencias que le dijeron quién era y qué se hacía, qué estaba bien y qué estaba mal. ¿Y cómo debía ser? Fíjate, Katy, yo efectivamente hay un primer momento de rechazo, ¿no? De esto, o sea, estos son mandatos parentales, a mí me han dicho que tenía que ser así, yo he obedecido lo que se me ha dicho, ¿no? Que se da cuenta de esto. Pero luego en una segunda vuelta elige cuáles son mis valores, mis prioridades, qué es lo que quiero yo en la vida y qué no quiero en la vida. Y digamos que en la tercera fase hay como una estabilización. Ujú, Entonces, que tú hablas mucho de ello, hay como un reconocimiento de, vale, hay cosas que sí recupero de mi ego, que me valen, pero esta vez las elijo yo. ujú. Y esa es la diferencia, que ya no soy un mandado, sino que elijo yo esas creencias, esos principios, esos valores, esos modos de estar en la vida. Mm. Que no nos damos cuenta hasta qué punto nos marcan los padres, ¿eh? Mm. Bueno, no, los padres y los entornos, porque hay mucho de esto que ya no está solo en manos de los padres, ¿no? Y, y además en esto que tú decías de ahora los elijo yo, también existe la posibilidad de reconocer y reconciliarse con todos los que sí funcionaron, porque si no tendrías que quedas desestructurado completamente. Digamos que los que te están llevando a esa sesión de apoyo con una persona, con un psicólogo coach, son los que te cuestionan, pero hay un montón que han sido útiles y que te han ayudado, y eso también es un trabajo que hay que hacer muy sutilmente de reconocimiento durante la sesión, porque
Si no, está esa denuncia de que se está culpabilizando a esa etapa o a ese momento y no se le está reconociendo y se está generando como una ruptura desde la molestia o desde el no reconocimiento de lo que sí funcionó y de lo que sí hizo bien. Entonces, lo que está en consulta es lo que no funcionó, pero hay Mm, muchas cosas que sí funcionaron, que han hecho esa persona una persona que ha llegado hasta ese punto. Entonces, también en ese tercer momento es importante que pasen no, no a culpabilizar, sino a responsabilizar y a entender, y ahí es donde está el proceso ese compasivo de entender que cada una de las personas ha tenido que pasar por esa misma deconstrucción de su identidad hacia su propia, digamos, de la que le han otorgado hacia la propia y responsabilizándose en la adultez de sí mismo. sí, son procesos impresionantes. Yo he tenido la suerte de, pues de acompañar pues en varias docenas de estos procesos. Y da lo mismo, ¿eh? Hombres y mujeres. Ahí sí que siempre intentamos ver, esto es más de mujeres, no, no, nos pega a todos, nos pega a todos. Por eso decía yo que sabes que es bueno, pues algo cultural, ¿no? Dicen, la crisis de los 40. Pues fíjate, yo creo que es un momento donde las personas nos replanteamos eso, la vida que hemos vivido y si es, y si, y bueno, claro, que ahora mismo estás prácticamente en la mitad de la vida y dices, y la segunda, esa segunda vida, esa segunda parte de la vida, ¿cómo la quiero vivir, no? Entonces ahí el papel que hacemos nosotros es que me parece importantísimo el papel que jugamos, porque una persona sola que se enfrente a esta crisis se descoloca por completo. Mm, Es lo típico que cambia de pareja, que cambia de esto, que cambia del otro, porque se pierde, ¿no? Pero cuando está en un proceso, como es un proceso, o sea, un proceso de coaching, eh, eso le da estructura, le da una línea estructurada al cambio que se produce en su mente. Y eso hace que la persona no se descoloque tanto de su propia vida. Mm. claro, Fíjate, claro. nos están preguntando por el chat que cuánto tiempo lleva un proceso de cambio de este tipo. ¿Tú qué opinas? Yo creo que no es algo que dependa del tiempo, creo que depende con el contacto con esa dimensión que estábamos hablando de tercer nivel. Yo he visto cambios en una sesión cuando una persona rompe con algo muy profundo y se da cuenta de que lo que está sucediendo. Entonces, no creo que sea algo que se pueda medir en términos cronológicos. Creo que se puede medir en términos de la capacidad que tiene la persona de entrar a ese aprendizaje de tercer nivel, como digo yo, vincularlo con el sentir y poder experimentarlo en completitud y llegar a ese punto. Entonces, yo no me atrevo a hablar de tiempo, no sé tú, Isabel, ¿tú sí? Me parece una excelente contestación la que has dado tú, porque muchas veces nos preguntan también cuando están aprendiendo, sobre todo los alumnos del experto en coaching, nos preguntan, ¿pero qué pregunta hay que hacer? Y decimos, la pregunta no importa, lo que importa es el impacto que tiene para la persona esa pregunta. Entonces, una pregunta hecha a destiempo, por muy bonita que sea y por muy poderosa que sea, si no le sirve a la persona aquí y ahora, no, no tiene ningún sentido. Y lo que has dicho es perfecto, es decir, a lo mejor en una sesión da con el kit, decir, vale, y cambia, ¿no? Es que es muy, muy habitual el del deber a elegir. Esto lo trabajo yo con mucha frecuencia. Pasar del deber a elegir. No, elijo esto. No, no, a partir de ahora elijo yo. Y se produce ese insight en un momento y ¡bumba! Mm. Ya empieza a reorganizarse todo por sí solo. Otras veces es más paulatino, Mm. Y fíjate, pero sí, donde sí dice, creo que el tiempo es importante, y eso tiene que ver con la presencia y la escucha que mencionábamos anteriormente, es en permitir los silencios, que es algo temporal. Ahí sí, ¿en cuánto tiempo? Y yo creo que el tiempo es clave y fundamental para permitirlo cuando ves que la persona está entrando en ese proceso reflexivo y no interrumpirlo. Y correctísimo. eso se tiene que trabajar a partir de la presencia nuestra, que podamos detectar cómo está la persona en ese momento, dónde está su mirada, dónde están sus gestos, si está en un proceso reflexivo, no interrumpirlo, porque ahí sí el tiempo es importante.
que las personas en los procesos, cuando no tienen una formación adecuada, los interrumpen porque los silencios son incómodos, ¿no? Y creen que no está pasando nada, y nada más equivocado que eso en un proceso bien llevado de psicología coaching, ¿no? O de psicoterapia, que es Totalmente. darte cuenta en qué está la persona en ese momento y dejarla estar para que llegue a ese nivel al que tú le estás promoviendo estar. Y ahí es donde el tiempo sí es importante. Mm. Lo que sí diría yo es que cuando se produce, empieza un proceso de este tipo, un proceso porque el punto es cuando la persona cambia a ahora elijo conscientemente yo lo que quiero en mi vida, quién quiero ser en mi vida, qué legado quiero dejar, qué huella quiero dejar, con qué quiero y qué no quiero en mi vida. O sea, es un proceso, ¿no? Y lo que tengo muy claro es que al cabo del año la persona es totalmente, es otra. No porque sea totalmente diferente, que como hemos dicho, puede conservar mucho de quién era antes, porque lo valida, lo elige y lo quiere. Pero es otra, otra persona, se nota muchísimo en el aplomo con el que hablan, la tranquilidad con la que viven, las decisiones que han tomado. Es decir, es un proceso que requiere, o sea, el cambio total del ego, ¿no? Es un proceso que requiere total, insisto, total, ¿no? El insight requiere que madure la persona, sus decisiones, sus relaciones, bueno, hay gente que lo ha hecho en 4 meses, en 6 meses, en 10 meses, pero lo que tengo claro es que al año, desde luego, cualquiera que haya empezado un proceso de estos lo ve de otra manera. Espera, que tengo otra pregunta por aquí, voy a ver qué dicen. A ver, hay personas que se resisten a entrar en su mundo emocional y se centran en lo mental y en el hacer. ¿Cuál sería una buena estrategia desde psicología coaching para incluir lo emocional en este tipo de casos, ya que es un componente importante del cambio? Esto nos lo pregunta Andrea. Em, Bueno, dice, centra mucho más el vale. bueno, Tengo, esa es una pregunta fantástica porque permite también introducir un tema que por tiempo o por no pertinencia no introduje, pero nos da espacio a traerla la pregunta que me parece fantástica, que es, hay personas que no pueden hacer contacto con su vida emocional por un trauma. Entonces, eso tampoco se puede forzar. Uno no puede forzar una experiencia emocional y cuando hay un bloqueo, y por eso es la relevancia de nuestra formación como psicólogos. Ahí es donde vemos la evidencia de saber diferenciar qué es lo que está haciendo que la persona disocie su experiencia emocional. Y tenemos que tener muy afinada la capacidad de evaluar la existencia de un trauma que le ha hecho distanciarse de su experiencia emocional y la necesidad de primero trabajar el trauma para luego promover la experiencia emocional. No podemos hacer un bypass, porque ahí digamos que podemos desestabilizar a la persona al pedirle que haga cambios que van a, digamos, desconocer una experiencia emocional traumática que está ahí por trabajar, ¿no? Entonces, digamos, si dejamos de lado la posibilidad de un trauma, y estamos seguros de que no se trata de eso y aún así, como pregunta Andrea, hay una dificultad de hacer contacto con el mundo emocional, ahí sí hay estrategias que tienen que ver con volver a recuperar la dimensión corporal, porque como bien decía yo, la emoción pasa en el cuerpo. Y si no hay contacto con la emoción es porque hay una desconexión con el cuerpo. Entonces hay que promover una conexión con el cuerpo. Sí y solo si no hay un trauma. Porque en el momento en que tú le haces a una persona que tiene un trauma conectar con el cuerpo, puedes detonarla. Entonces, de una forma muy responsable, se puede, verificando esto, que no sea el caso, trabajar en una reconexión con el cuerpo que se puede hacer de diferentes formas, ¿no? Hay personas, y dependiendo del nivel de disociación, se trabaja trabajando con los olores, trabajando con las sensaciones, se le pide a la persona que haga actividades que sean más físicas, que verifique su forma
de relacionarse con el cuerpo, si está teniendo, digamos, sensaciones placenteras al comer, displacenteras. O sea, hay que explorar qué pasa con el cuerpo de la persona, en qué nivel está conectado o desconectado. Y digamos que la primera respuesta, teniendo que saber que cada caso es diferente y que hay que evaluar todo lo que ya dijimos, tendría que ser la reconexión corporal. Fantástico, Katy. Sí, la verdad es que por eso es tan importante que seamos psicólogos, porque nosotros sí que podemos identificar si hay una experiencia traumática o no. También es cierto que muchas veces lo que hay es una experiencia de aprendizaje. Se ha aprendido, te han enseñado, el contexto te ha enseñado a que en vez de llorar, pues hay que cantar. Canta, hija mía, no llores. Esto fue uno de mis primeros casos de este tipo que yo fue muy, muy impactante, ¿no? Porque de niña había aprendido a que cuando había problemas serios en casa, había que cantar, en vez de pues, mostrar el miedo que sentía como niñita o llorar de la pena de lo que sentía. Nada, era una impostación de emociones, ¿no? Por eso hay que, la importancia de que seamos psicólogos. No obstante, me vais a permitir que haga un spoiler. Momento publicidad. El libro que voy a publicar este año hablará de estrategias cognitivas, corporales, físicas y conductuales para la gestión de las emociones en los procesos de coaching. Momento Genial. spoiler. Mira, tenemos otra pregunta. Katy, dice, estupenda charla, una pregunta. ¿El listado que has mostrado de necesidades satisfechas y no satisfechas es de Rosenberg de comunicación no violenta? Sí, es de Perfecto, Rosenberg Comunicación No Violenta, pero creo haberlo enunciado como la estrategia de comunicación no violenta. Sí. vale. Tenemos aquí Alma Raquel, nos dice, gracias por esta frase con fuerza, pasar del deber a elegir es el salto en el proceso de coaching que marca la vida. Bueno, gracias, Alma. Raquel, pues muchas gracias. Bueno, Katy, de nuevo darte las gracias, la enhorabuena, están pasándome por aquí felicitaciones. Ha sido una charla muy, muy centrada, muy sentida, muy reflexiva, que nos ha gustado muchísimo y que ha puesto un broche de oro a este ciclo del cambio en los procesos de coaching. De nuevo, muchas gracias por todo tu trabajo y tu generosidad al compartir tanta experiencia y buen hacer con todos nosotros. Y a todos los que nos veis, tanto ahora como los que nos vais a ver en la grabación, invitaros a seguir todas nuestras conferencias y el próximo año habrá un nuevo ciclo. Muchas gracias a todos y ya sabéis, tenemos en la web Psicólogos Expertos en Coaching, nos podéis encontrar. Un saludo a todos, un abrazo, adiós, adiós Katy, un abrazo. Gracias.